Lo que veo es una receta muy simple para el éxito. Es asegurarse de que estén instalados correctamente, protegerlos contra ciclos de trabajo extremos y dejarlos ir. ¿Cómo impactan las prácticas de instalación en la fiabilidad a largo plazo de los cables? Las prácticas de instalación son realmente la clave para la longevidad, porque la gran mayoría de anomalías en los sistemas de cable existen desde el primer día, y la mayoría de esas anomalías son problemas de aislamiento. El contacto humano con los sistemas de cable es, de lejos, el mayor factor de riesgo para futuras fallas, así que de hecho, realmente queremos centrarnos en la calidad de las nuevas instalaciones para prevenir cortes futuros. Y Howard, hay muchas razones para eso, pero una en particular es el hecho de que, como un cable envejecido, digamos aproximadamente de 5 a 10 años en servicio, es 10 veces más probable que falle una segunda vez si ya ha fallado una vez. Así que realmente queremos prevenir toda esa futura escalada y el crecimiento exponencial de fallos al enfocarnos en el comienzo de la vida de un sistema de cable. ¿Puede hablar sobre el papel de las condiciones ambientales en la degradación de cables? Sí. Entonces, las condiciones ambientales, muchas personas malinterpretan cómo fallan los sistemas de cables. Así que cuando observamos, sistemas de cables de baja tensión, el mecanismo de falla predominante es simplemente el daño mecánico. Cuando hablamos de sistemas de cable de media y alta tensión, que son más coaxiales en estructura, hay múltiples capas. Hay una capa de tierra en el exterior y un conductor en el medio. Una vez que superas aproximadamente bueno, digamos, 5000 voltios y más, clase de 5 kilovoltios y superiores, el mundo cambia. Y el mecanismo de falla es completamente diferente. Así que mientras que a bajo voltaje, digamos, menos de 1000 voltios, el mecanismo de falla principal es simplemente daño mecánico. Y luego, corrientes de fuga a través de conducción. ¿Ya? Y si es un conductor de aluminio, de hecho, oxida el aluminio. Y con el tiempo se convierte cada vez más en un circuito abierto, y eventualmente tienes apagones parciales y finalmente un circuito abierto. Eso es más del lado de las utilidades, principalmente del lado industrial. Mucho cable de cobre, pero cuando se trata de sistemas de cables de media y alta tensión, el mecanismo de falla está asociado con lo que llamamos descarga parcial. Es un proceso de microerosión o microarco que erosiona la aislación con el tiempo, y no es un proceso de erosión continuo en la gran mayoría de los casos. Para los sistemas de cable modernos, es un proceso de erosión intermitente, así que no está creciendo todo el tiempo, solo crece durante ah, condiciones extremas o condiciones ambientales, pero no es, digamos, la humedad en el suelo o algo así. En realidad es el voltaje extremo, es decir, transitorios. Ráfagas de voltaje de microsegundos a milisegundos, que ocurren todos los días en los sistemas eléctricos que activan y desactivan el defecto. Activan, desactivan. Y con el tiempo, esa erosión intermitente, consumirá todo el material y eventualmente causará una descarga parcial, continua al voltaje de operación y luego un fallo eventual. ¿Puedes compartir ejemplos donde el mantenimiento predictivo ha prevenido fallos potenciales? Bueno, por supuesto, hay muchos estudios de caso excelentes que demuestran que si podemos identificar dónde están estos defectos y proteger el sistema contra condiciones extremas de operación, de modo que podemos extender la vida de 2 a 3 veces, lo que la mayoría de la gente diría 30 a 40 años. La realidad es que los sistemas de cable pueden durar más de 100 años si, nuevamente, eliminamos esos defectos, principalmente aquellos problemas que existieron desde el primer día. E idealmente, deberíamos eliminarlos del sistema desde el primer día. Sin embargo, si no hicimos eso con una tecnología efectiva para escanear el activo, podemos realizar ese escaneo más adelante en la vida. Este escaneo en particular tiene una especificación detallada, lo que llamamos una prueba de descarga parcial offline de 50 o 60 Hz con una sensibilidad de 5 picocoulombs. Esa es una comparación directa con el estándar de control de calidad del fabricante de cables y accesorios que ellos usan para todos. Pruebas de producción y diseño. Así que si podemos repetir ese proceso en el campo metro por metro, pie por pie, y encontrar estos problemas que son deficientes, y luego, una vez que eliminamos esos defectos,
proteger el sistema contra condiciones extremas, principalmente voltaje extremo, lo que significa que colocas pararrayos en el sistema y luego secundariamente, protegerlos contra cargas extremas, ambas cosas que podemos controlar mediante prácticas de diseño y operación. ¿Cuáles son los modos de falla más comunes observados en cables de potencia de alta y media tensión? Sí, los modos de falla más comunes para los sistemas de cable de media y alta tensión, como mencioné antes, están asociados con la descarga parcial y son prácticamente daños mecánicos generalmente en un punto muy nivel pequeño. Estamos hablando de unos pocos milésimas de pulgada, muy pequeñas, a veces difíciles de ver, pero definitivamente aún dentro del rango visual de defectos que ocurren en las uniones y terminaciones. Es alrededor del 1% de los segmentos del sistema de cables, alrededor del 4% de las uniones y el 4% de las terminaciones que se instalan incorrectamente desde el primer día. Y si miras estadísticamente, alrededor del 40% de las nuevas instalaciones tendrán al menos un componente de calidad inferior, lo que significa que el componente ya no cumple con el rendimiento mínimo esperado que tenía al salir de la fábrica. Entonces, algunos de nosotros lo hemos dañado en el camino. Envío, manejo, instalación. Y esto es lo que está dañando los sistemas de cables. Ahora, hay cosas que pueden suceder con el tiempo al cable, pero la gran mayoría de las primeras fallas en un sistema es causada más a menudo por un defecto que existía desde el primer día. Pero hay, digamos, fenómenos que pueden ocurrir con el tiempo, pero esos son, por lo general, solo se derivan de, o la historia de origen de incluso defectos que pueden crecer con el tiempo, suelen tener esta historia de origen desde el primer día. Así que realmente, en eso queremos centrarnos, en los defectos existentes que son causados por el proceso de fabricación o la interacción humana desde el primer día. El árbol de agua es uno de esos asesinos silenciosos. ¿Cómo se forma y cuánto tiempo puede pasar desapercibido? Sí. Bueno, los árboles de agua son quizás uno de los... Si alguien estudia cables de media y alta tensión, es casi imposible no ver mencionados los árboles de agua en los llamados mecanismos de degradación. Y la realidad es que el agua no falla el cable. Los árboles de agua no fallan el cable. Es un fenómeno llamado arborescencias eléctricas que realmente falla el cable. Las arborescencias de agua, la única manera de obtener una arborescencia de agua es si hay una anomalía existente. Verás, el agua es una molécula polar y es atraída por un mayor esfuerzo eléctrico. Así que si tengo un defecto de fabricación en el sistema que crea un poco más de esfuerzo en una determinada área, atraerá la molécula de agua hacia allí y luego, a medida que el campo eléctrico se distribuye por ese aislamiento, atrae una mayor concentración de humedad a esa área. Y cuando tienes una interfaz húmedo-seco, entonces un área de alta humedad y un área de baja humedad, obtienes un estrés más alto en la parte más seca del aislamiento. Y cuando eso sucede, si por casualidad un escenario de tormenta perfecta donde tienes esta pluma de humedad dentro del aislamiento del cable, originalmente causada por un aumento de estrés debido a un defecto de fabricación, cuando tienes la tensión, una tensión más alta en esa parte seca, si sucede que hay un defecto de fabricación secundario, así que en el escenario de tormenta perfecta, en ese lugar, se pueden alcanzar tensiones en el rango de 10 a 12 kilovoltios por milímetro, que es donde se pueden crear nuevos defectos. Entonces, bajo condiciones transitorias, si tienes esta pequeña área seca de la aislación que está soportando todo el estrés, ahora tienes este escenario perfecto para crear nuevos defectos llamados árbol eléctrico. Y ese árbol eléctrico crecerá intermitentemente y en realidad toma un tiempo muy largo principalmente para fallar, porque nuevamente solo crece cuando ocurre un transitorio de microsegundos o milisegundos. Así que toda esta idea de formación de árboles de agua, hay trillones y trillones de árboles de agua ahí fuera. En cada cable envejecido que he disecado, y he disecado muchos, y he tenido el privilegio de no solo supervisar cientos de miles de evaluaciones de cable en sistemas nuevos y envejecidos, sino también miles de disecciones. Y puedo decirte que aún tengo que extraer un cable envejecido que no tuviera crecimiento de árboles de agua. Entonces, los árboles de agua no son el problema. Y la humedad aleatoria no es el problema. Es
la humedad concentrada, en este escenario único. Y la probabilidad de que eso ocurra es realmente bastante rara. Y si abordamos el proceso de control de calidad al principio de la vida del activo, estos árboles de agua generalmente no son un problema. Entonces, es parte de la historia, pero como todo buen mito, hay algo de verdad y mucha confusión. Y en cuanto se refiere, si podemos usar esta receta muy simple, escanea esos sistemas desde el primer día. Asegúrate de que estén instalados correctamente y luego protégelos contra ciclos de trabajo extremos. Y tal vez añade un par más, especificaciones en el diseño del sistema de cables, tales como conectores de corte para evitar malas conexiones y eliminar, digamos, resortes de fuerza constante en las pantallas sobre una empalme. Un par de cosas como estas. Si podemos ajustar la especificación en el lado del diseño, ponerlo en servicio, asegurarnos de que no tenga defectos, arreglar todos esos problemas y luego protegerlo contra ciclos de trabajo extremos, no hay razón por la cual estos activos no deberían durar. Unos 80, 90, 100 años. Y, en última instancia, lo que veo es una receta muy simple para el éxito. Asegurarse de que estén instalados correctamente, protegerlos contra ciclos de trabajo extremos y dejarlos ir. No deberías tener que tocar ese activo al menos por 20 años. Así que sacarlo cada par de años para ver si todavía está bien es ridículo, a menos que tengamos un escenario de ciclo de trabajo extremo, que en muchos casos conocemos. Si hubo un pararrayos que falló, obviamente el voltaje era demasiado alto. Ahora probablemente deberíamos restablecer la línea base de ese activo. Si has sobrecargado el sistema, ahora es momento de echar otro vistazo. Pero esas son indicaciones claras de cuándo necesitamos revisar de nuevo. Y la idea de simplemente revisar continuamente los activos es realmente una pérdida de tiempo. Fred Talks presenta voces que impulsan la seguridad, la fiabilidad y la innovación en el mundo industrial. Si tu trabajo desafía el statu quo, nos gustaría saber de ti. Aprende más en redtalk.com about